os voy a presentar la agenda. La agenda está dividida en 4 bloques. El primero es, dentro de lo que es la inteligencia artificial, bueno, a todos nos suenan cosas, hay algunas más populares que otras, y hay varias que tienen que ver con el lenguaje natural, o sea, el lenguaje tal y como los humanos lo escribimos o lo leemos. Veremos varios tipos o varias disciplinas dentro de la inteligencia artificial que tienen que ver con el procesado del lenguaje natural, con la interpretación del lenguaje natural y sobre todo lo que nos interesa hoy, que tiene que ver con la generación del lenguaje natural. Dentro de lo que es la generación de lenguaje natural, nos vamos a centrar en una parte que se denomina Data to Text, que es pasar de datos cuantitativos a una explicación en texto de esos datos. ¿De acuerdo? En el segundo bloque, mi compañero Alberto hará una presentación de los diferentes tipos de modelos que existen actualmente, tanto a nivel, digamos, ya de uso en la industria como a nivel de desarrollo científico, para aplicar estas tecnologías, estas disciplinas de generación de lenguaje natural, y vamos a buscar una serie de contextos, una serie de aplicaciones útiles en el mundo de la gestión de servicios de TI. Después presentaremos varios ejemplos de utilización de esos modelos y presentaremos una serie de conclusiones al final. Bien, en el año 2015, a primeros de 2015, recibimos una invitación de la Universidad de Santiago para un evento donde, dentro de un centro de investigación se presentaban una serie de demostradores, de manera que los investigadores y los catedráticos y alumnos postdoctorales que estaban trabajando en los diferentes equipos de investigación presentaban los resultados de las investigaciones en las que estaban tratando de buscar una aplicación a la industria. De unos 15 demostradores que había en ese evento, yo llegué a ver 3, porque ya en el segundo, que fue ya me resultó algo especialmente interesante y que me parecía muy aplicable a la gestión de servicios. Y el modelo que presentaban es cómo en la Agencia Gallega de Meteorología, a partir de los datos que todos más o menos imaginamos que existen, ¿no?, en temas meteorológicos, pues cómo a partir de las isobaras, de si va a hacer sol o va a llover, de si va a hacer viento o no va a hacer viento, escribir esta típica explicación de texto donde te dicen, pues habrá intervalos de nubes por la mañana, por la tarde va a llover, o es más probable que al final del día ocurra no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, yo claramente vi que esto podría tener una utilidad muy grande en el mundo de la gestión de servicios, donde todos tenemos herramientas de Service Desk, herramientas de monitorización, etcétera, que nos permitirían, a partir de esos datos numéricos, extraer una explicación de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el origen de esta colaboración. Ya para empezar, os digo que hay una cosa bastante curiosa en el mundo de la explicación meteorológica. Que llueva es tan importante como que haga sol, ¿vale? Nos interesa tener una explicación de lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana. Sin embargo, en el mundo de la gestión de servicios de TI no es muy bien así, porque realmente hay un estado de normalidad donde todo funciona, y si todo funciona, no necesito mucha información, que me diga que todo está bien, pero sin embargo, cuando algo no funciona, cuando un servicio está caído, cuando no cumple un nivel de servicio, me interesa que se enrolle más. ¿De acuerdo? Con lo cual surgen aquí desafíos desde el punto de vista de investigación que han sido interesantes para este equipo investigador y que hemos iniciado una colaboración, un convenio formalmente establecido con la universidad, y el resultado de esta investigación ha sido plasmada ya en una herramienta comercial que es Obsidian, y se están presentando una serie de estudios y de papers en revistas de investigación, con lo cual está siendo fructífero para ambas partes, tanto para la universidad como para nosotros con la implementación práctica del producto. Sí, efectivamente, el heroísmo un poco de la colaboración viene de ahí. Esto es un ejemplo de uno de estos sistemas que se denominan Data to Text. En este caso, los datos son datos numéricos, datos simbólicos. El ámbito de la meteorología es muy ilustrativo porque es algo que es de dominio común, todos más o menos estamos familiarizados con esta manera de representar la información mediante visualización gráfica. Y en este caso lo que se trata es de construir automáticamente una narrativa, un texto que obtenga la información más relevante de lo que aquí está sucediendo, es lo que llamamos la parte de análisis, y posteriormente la relate, la explique y la cuente en lenguaje natural de una manera que sea correcta, sintáctica, léxica, metodológicamente, que transmita adecuadamente para los usuarios, o, como en este caso, que imite, que trate de redactar, de escribir el texto de la misma manera en la que lo haría el experto meteorólogo en este caso.
Esto es un aspecto bastante relevante en esta aplicación, porque el meteorólogo quería verse reflejado en la forma de explicar las cosas. Es la página oficial de la Agencia Meteorológica, lo que ahí aparece de alguna manera debe ser similar a las predicciones que elabora manualmente el meteorólogo. Aquí tratamos de imitar el lenguaje del externo. Esta aplicación, por lo tanto, no trata de dirigirse a un público general, por ejemplo, no trata de dirigirse a público infantil o juvenil, para los cuales el lenguaje tendría que ser elaborado de otra manera. Eso también es un aspecto importante que veremos reflejado después. Dentro de, como comentaba Diego anteriormente, de la gran cantidad de aplicaciones, tecnologías, modelos de inteligencia artificial, muchos de ellos, digamos, están teniendo cada vez un impacto mayor en TI en general y se pueden clasificar o se pueden organizar de diferentes formas. Hay una forma más científica, donde hablamos a lo mejor de problemas de regresión, de clasificación, de optimización y de otras categorías, pero también hay cada vez unas clasificaciones que son más ilustrativas y más aplicadas a ámbitos diferentes. Entonces se habla de que hay técnicas o modelos que sirven para evaluar el estado real de las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay otros modelos que ya lo que tratan de hacer es predicción, y en base al histórico o a la situación actual, anticiparse a lo que puede ocurrir en un futuro más o menos cercano. Y hay otros modelos que lo que tratan de hacer es dar recomendaciones, consejos, digamos, piezas de conocimiento que ayuden a un decisor, típicamente humano, a tomar, digamos, las medidas o las decisiones más oportunas. Entonces aquí hay 8 de estas tecnologías. Tenemos sistemas de optimización, que son de esta última categoría, sistemas predictivos de diferente tipo, sistemas que describen el estado de las cosas, el típico data mining, knowledge discovery, y en particular hay un ámbito de aplicación que tiene que ver con el lenguaje natural, que básicamente se puede clasificar en dos familias, en dos tipos diferentes. Los mecanismos de NLU, que son comprensión del lenguaje natural, esto típicamente en muchas aplicaciones, en muchos modelos en la bibliografía, se les suele llamar con el nombre general, procesado del lenguaje natural. El lenguaje general es todo, pero una parte cuando analizamos textos, por ejemplo, para extraer conocimiento y a partir de ahí tratar ese conocimiento, eso es NLU, comprensión del lenguaje natural. Acabamos de ver en la presentación anterior, por ejemplo, en el caso de los bots, cuando uno escribe una consulta, cuando escribe algo, ese algo que escribe tiene que ser procesado o comprendido para recuperar documentos, obtener información relacionada con ello. Y otro proceso que no es exactamente el inverso, pero que cae también dentro del NLP, es la generación del lenguaje natural. Aquí no es exactamente, pero bueno, parece como si fuese el proceso contrario. Tenemos datos, típicamente datos numéricos, series temporales, por ejemplo, que pueden ser vídeos, fotografías, la fuente de datos que corresponde, y lo que tratamos es de generar textos que cuenten, que relaten la información más relevante que hay dentro de esos datos. Es el proceso NLP, generación del lenguaje natural, dentro del cual hay diferentes ámbitos de trabajo. Uno de ellos, que también lo hemos visto reflejado en el caso de los bots, puede tener que ver con los sistemas de diálogo, interacción. Efectivamente, en el diálogo tenemos tanto comprensión del lenguaje como generación del lenguaje. Comprensión cuando interaccionamos hacia el bot y generación cuando el bot nos responde con una frase mejor o peor construida. Hay sumarización, resumir textos. Tenemos diferentes fuentes documentales que hablan más o menos de lo mismo, a veces repitiéndose, a veces dando matices diferenciados sobre una pieza de información, y hay técnicas que resumen, condensan la información más relevante de todas esas fuentes documentales. Algunos otros ámbitos de aplicación, y sobre todo el que nos interesa para la aplicación que hemos desarrollado con Antonio dentro de la plataforma Obsidian, es las técnicas de data to text. Como ya hemos comentado, tratan de extraer información a partir de datos típicamente numéricos y explicarla, transmitirla al usuario final en forma de lenguaje natural. Es interesante ver que recientemente, pues, predicciones del reconocimiento que puedan tener las de Carlin hablan específicamente de esta área de generación de lenguaje natural. Por ejemplo, le dicen que el año que viene, veremos si se cumple, tenemos la oportunidad de darlo, que la quinta parte del contenido de las herramientas de BIM va a estar generado automáticamente. Y también que eso va a ser una característica típica, más del 90% de cualquier herramienta de ley. Por lo tanto, estamos ante algo que, ya, digamos, en un futuro inmediato se prevé que va a tener un impacto real en este ámbito. Pero hay muchísimos otros ámbitos de aplicación. Hemos contado el que desarrollamos nosotros en el ámbito de meteorología, pero en esta área se lleva trabajando alrededor de unos 30 años. Ha habido ejemplos de sistemas
prácticos reales de gran interés y gran impacto. Y uno de ellos, que lo tenemos aquí, es el sistema Editor, en el ámbito de la salud. Se trata de un sistema que monitoriza, a partir de los datos de monitorización en las unidades de neonatos, esto se desarrolló en un hospital británico, genera informes acerca del estado de la condición de salud de ese bebé, y con una faceta tremendamente interesante, porque produce informes para el personal médico, los especialistas que están al cargo de ese bebé que está ingresado, se les proporciona una información relacionada con las constantes, ciertas variables, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, eventos que son relevantes para el personal médico. Pero también genera informes distintos a partir de los mismos datos para el personal de enfermería. En el caso de la enfermería lo que interesa es, sobre todo, qué ha ocurrido en el turno anterior para que cuando el turno siguiente entra esté alerta de aquellos eventos a los que tiene que prestar más atención. Y hay un tercer perfil de usuario, que son los padres del bebé, a los cuales también se les genera un informe sobre la salud de su hijo, pero sin una carga técnica tan importante como un lenguaje tremendamente cuidadoso que les transmita adecuadamente cuál es la situación de su hijo en unos términos que esas personas que no son especialistas médicos pueden entender. Muy bien, ¿veis? Aquí el papel que yo hago es guay porque formalmente es el de aportar el contexto y los requisitos, pero al final lo que hago es pedir, ¿no? Yo tengo la suerte de colaborar con el equipo de investigación de Alberto, entonces yo voy y pido. Pues estaría bien que hiciese esto, estaría bien que hiciese el otro, y ellos se buscan la vida y lo resuelven, ¿no? Pues en el mundo de la gestión de servicios vemos un cierto paralelismo con esto que nos estaba explicando Alberto ahora del hospital. Hay diferentes interlocutores. No es lo mismo un perfil técnico, por ejemplo un operador de service desk o un técnico de monitorización, que los englobamos como perfiles técnicos, que una persona que tenga responsabilidad como service manager, como process manager, como mando intermedio, responsable a lo mejor del cumplimiento de SLAs, como un usuario de negocio o de alta dirección, donde ante un mismo evento cada uno necesita información diferente. Luego veremos ejemplos bastante detallados, ¿vale? Pero un técnico pues le interesa, por ejemplo, saber cuando hay una caída, una indisponibilidad, por ejemplo, le interesa saber cuál es la causa raíz, y la información que se le transmita tiene que estar orientada a eso, a decirle, mira, lo que falla es esta aplicación o es esta sonda de esta máquina, y de alguna manera ayudarle a realizar su labor técnica. Pero esa información, eso que siempre nos achacan de que TI no habla el idioma del negocio, pues hay diferentes idiomas también. Un service manager necesita tener una información más orientada a saber cuál es el tiempo que me queda hasta incumplir el nivel de servicio, cuánto tiempo lleva una indisponibilidad ocurriendo, o cuál es el tiempo medio entre fallos, porque no es lo mismo que algo se haya caído y que tardemos de media 10 minutos en resolverlo a que tardemos 4 horas. En función de eso mi reacción será una o será otra. Y luego pues tenemos perfiles más de negocio que, bueno, si yo soy un usuario, un cliente de este servicio, lo que me interesa saber es que ya se está trabajando en ello, incluso saber que esto se suele resolver en tanto tiempo y que no me preocupe que en breve estará restaurado el servicio. ¿De acuerdo? A partir de los mismos datos vamos a necesitar información muy diferente. Siempre. Fijaos que luego, insisto, lo vamos a mostrar en ejemplos, no pretendemos sustituir ni los informes, ni las gráficas, ni los dashboards, pretendemos complementarlo. Hay un análisis que nosotros ya podemos hacer de forma directa, pero hay otro análisis sobre esos mismos datos que no somos capaces en muchos casos de realizar y que lo vamos a hacer con la ayuda de estos sistemas que nos generan una explicación de manera automática. A modo general, a priori, definiendo cuál es el antecedente, ¿no?, el entorno en el que nos encontramos, suponemos que toda organización que presta servicios de TI tiene fuentes de datos suficientes. Tiene herramientas de Service Desk, herramientas de monitorización, herramientas de negocio, tiene Google Analytics, tiene muchas fuentes de información totalmente dispersas, gestionadas por diferentes equipos que no están relacionados unos con otros, y que nos gustaría toda esa información poder procesarla y ofrecérsela a estos diferentes interlocutores. Por un lado, análisis de las propias métricas e indicadores, explicar el valor actual en comparación con el valor esperado, con el valor del mes anterior, con el valor de este mismo mes en el año pasado, etc. Luego, cosas más complejas, como distribuciones de frecuencias, como detección de outliers y de patrones anómalos, cosas que ya, evidentemente, sin un procesado no vamos a ser capaces de hacer. Paso. En ese sentido es muy importante, porque a veces cuando hablamos de generación de lenguaje natural
o en LG se pone el énfasis en la parte del lenguaje, es decir, lo que al final el usuario lee, pero previamente a esa realización, a esa escritura de los textos, hay una fase previa de análisis de datos que es fundamental. De alguna manera, la fase de análisis lo que hace es obtener posibles piezas de información, no todas las posibles, porque a veces eso es inviable, pero sí muchas más en todo caso de las que finalmente tienen relevancia, tienen interés para formar parte de la narrativa final. Entonces, hay una parte, un bloque de análisis de datos fundamental. En las herramientas de visualización, una de las cosas que sucede con cierta frecuencia es que es la persona, es el usuario el que ve la gráfica quien tiene que hacerse cargo de ese análisis, y eso a veces pues tiene problemas de subjetividad y de otra naturaleza. Además de que también está, digamos, ampliamente documentado que hay personas o hay usuarios que son más sensibles a la información gráfica, otros lo son a la información numérica en forma de tablas y otros a la información relatada. En el fondo, lo que es importante, y hay algunos estudios empíricos hechos sobre este tipo de herramientas, es la complementariedad. En algún caso que se ha analizado y se ha preguntado a los usuarios cuál era el papel que jugaban los sistemas de NLG a la hora de complementar una información gráfica, más del 90% indicaban que primero leían la narrativa, con eso se hacía una composición de lugar genérica de cuál era el estado de la situación, y eso le permitía después interpretar mejor la gráfica. Entonces, aquí digamos hay algunas de las fases que están establecidas para el desarrollo de este tipo de sistemas. Es una simplificación, esto es una metodología que ya lleva, digamos, desarrollada bastante tiempo a nivel de investigación, pero que esencialmente estos dos primeros bloques podemos llamarle el análisis. En realidad, el análisis inteligente de los datos. Aquí va a haber todo el tipo de herramientas que se necesite para la aplicación que vayamos a utilizar. Puede ser herramientas de análisis estadístico, de inteligencia artificial, como clasificación, agrupamiento, regresión, la que sea, e incluso herramientas del ámbito del procesado de señal. Es un ámbito más industrial, más de la telecomunicación, no tanto de la inteligencia artificial o de la matemática. Con ese tratamiento de los datos se obtienen elementos informativos, patrones, piezas de información más o menos relevantes. Y a veces esas tienen que combinarse con otras fuentes de información para ir, digamos, obteniendo nuevas piezas de información cada vez en un nivel de abstracción más grande. Hasta ahí, digamos, tendríamos sobre qué se puede hablar, qué se puede incluir en las narrativas. Luego llega el momento de seleccionar aquello que es más relevante. Y esto no es en términos absolutos, porque lo que puede ser relevante para un usuario puede no serlo para otro. Aquí el usuario, final el contexto de la aplicación, determina en gran medida cuáles de estos posibles contenidos pasan a la parte final y cuáles no. Y también qué herramientas de análisis se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, en este segundo bloque, que llamamos ahí la síntesis del documento, es ya la creación, la generación de las narrativas, digamos, que recogen la información relevante a partir de los datos. Aquí también están establecidas una serie de fases, inicialmente hay que planificar el documento, es decir, en qué orden vamos a ver de las cosas, qué va antes, qué va después, qué relaciones más o menos hay entre unos segmentos del documento y otros. Una vez que se ha escogido ese orden y se han seleccionado los contenidos, toca la parte final de escoger los términos adecuados para referirnos a determinadas cosas, lo que se llama la lexicalización. A veces nos referimos a las cosas de manera indirecta, a veces lo hacemos de forma directa, a veces establecen relaciones entre unos datos y otros. Todo esto entra en esa parte que se llama microplanificación. Y la parte última ya es redactar, escribir el texto de una forma correcta, sintáctica, léxica, morfológicamente, es la etapa final que se llama realización lingüística, donde ya finalmente se le da la forma final al texto. Luego, dependiendo del medio, pues hay elementos, digamos, accidentales, pues negritas, colores, otro tipo HTML, ya son temas, digamos, de una parte final, última de realización, que depende del medio donde se vaya a publicar esa información. Un aspecto fundamental dentro de todo este flujo, este pipeline que se llama en la bibliografía de etapas, las 4 etapas del proceso NLG, es el contexto, como indicábamos antes. Lo condiciona todo. El contexto es tanto el usuario como el ámbito de aplicación. ¿Qué elementos son importantes escoger del análisis de datos para que finalmente formen parte de la narrativa? Y lógicamente aquí esto tiene tiene un gran impacto, una utilidad importante, cuando a lo mejor el usuario final pues, es más insensible, es más, digamos, su disponibilidad de tiempo no le permite a lo mejor atender a una gráfica, una visualización, pero sí a lo mejor oír una narrativa, de pasar del texto escrito al texto sintetizado, es un problema que no es realmente un problema hoy en día, o bien cuando la parte de análisis pues no disponemos en ciertos ámbitos
de los analistas tenemos el conocimiento suficiente para hacer esas tareas. De hecho, un indicador práctico de que esto realmente es una metodología de trabajo y desarrollo de aplicaciones tremendamente útiles es que en los últimos años, quizá en el último año más bien, ha habido, digamos, sinergias o alianzas entre proveedores de visualización como Tableau o Qlik y empresas que se dedican a la generación de lenguaje natural como Automated Insight o Narrative Science, donde han desarrollado aplicaciones que extienden la visualización gráfica que proporcionan los primeros con textos escritos que enriquecen o que comentan la información gráfica. En general, una cosa que se observa en general, digamos, en muchas aplicaciones, también en estos casos, es que la presencia del contexto no es, digamos, lo suficientemente potente que debiera. Una herramienta genérica, pues como mucho puede fijarse en aspectos genéricos, pero no necesariamente tiene capacidad para meterse a fondo en aspectos de negocio, aspectos muy propios del ámbito de aplicación de que se trata. En ese sentido, bueno, aquí tenemos un ejemplo extraído de uno de estos casos que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquí hay una gráfica donde se representa en rojo la caída de beneficio y en azul, aquí en estas barras, tenemos las ventas, ¿no? Pues en este caso, las narrativas que tenemos aquí, que son generadas automáticamente, pues se fijan en aspectos, podemos llamar un poco de tendencia o de la evolución. Es decir, pues nos dice que efectivamente el margen de beneficio ha caído, cuánto ha caído, lo cuantifican, eso es algo relevante. También habla un poco cómo ha sido la tendencia de las ventas, pero digamos, el motivo, las causas, el impacto, el alcance, temas digamos, que podrían ser útiles a la hora de tomar decisiones a partir de esta situación, no quedan reflejados porque digamos, no están conectados con el contexto de esa aplicación. En ese sentido, digamos, el ámbito más apropiado para trabajar con estas técnicas es bien a través de plataformas o de aplicaciones más o menos genéricas que puedan hacer algunas partes del proceso. Siempre es necesario digamos, tener una interlocución y conocer unos requisitos, como decía antes Diego, qué necesita, en este caso el cliente, exactamente qué es relevante para su negocio e incluir esa información dentro de la generación del lenguaje natural. En ese sentido es un poco el contexto en el que estamos colaborando con ellos. Muy bien. Tratando ya de pasar a la parte más práctica, por ejemplo, aquí contando mucha teoría, pero aún no hemos mostrado prácticamente ejemplos. Ahora vamos a empezar a mostrar ejemplos. Lo primero que hemos trabajado es en qué ámbitos, dentro de lo que es la gestión de servicios, nos interesaría tener esta interpretación en lenguaje natural. Y hemos llegado a la conclusión de que fundamentalmente nos interesan tres ámbitos. Primero, todos tenemos algún tipo de informe que se entrega periódicamente de evolución de una serie de variables, sea cumplimiento de niveles de servicio, disponibilidad, cumplimiento en los objetivos de resolución de incidencias, etc. ¿Vale? Por lo tanto, hacer un análisis de esas series históricas, esos informes. Pensemos en, cuando hablamos de series históricas, pensad en informes. El típico informe de seguimiento mensual que se entrega y que nos lleva tanto tiempo elaborar. Pues la comparación entre los valores de este mes con el objetivo, de este mes con los meses anteriores, etc. Eso es la primera línea en la que estuvimos trabajando. Después, también, siempre que sea posible, valores en tiempo real, como estoy ahora, ¿vale? Que es una interpretación muy diferente de la que necesitamos en un análisis histórico. Y también hemos visto que en este tipo de alertas y notificaciones que nos llegan por SMS o por email, donde dice se ha caído tal servicio o ha fallado tal aplicación o no estamos cumpliendo algo, que podamos complementar esa notificación con una explicación. ¿Vale? Cada uno de esos tres ámbitos lo vamos a ver en ejemplos y en cada uno pues hay cosas que nos interesan más que otras. Igual que hablábamos de que hay varios tipos de interlocutores, en función del tipo de información o del tipo de canal con el que estemos trabajando nos va a interesar más una cosa u otra, como puede ser información comparativa, análisis de causa-raíz o causalidad, información de progreso, medidas de recurrencia, algo también muy interesante, tiempo medio entre fallos, tiempo medio esperado de próximo fallo, tiempo medio de recuperación. Si conseguimos tener esos datos e incorporarlos al discurso, vamos a ver que lo enriquecen muchísimo. Bien, hay diferentes maneras de implementar esto técnicamente, no nos vamos a parar en el día de hoy, primero porque no nos queda mucho tiempo y segundo porque tampoco es el objeto, es más explicaros que existen diferentes aproximaciones, fundamentalmente dos. Dentro del mundo ya comercial de productos que existen en el mercado, existen fundamentalmente dos tendencias. Una basada en plantillas. Plantillas es, pues yo me imagino una serie de frases y voy rellenando en esas frases, ¿de acuerdo? Entonces, estoy muy limitado a la estructura de esas frases, pero por otro lado es muy sencillo de implementar. Si tengo claro lo que quiero decir, pues es algo que me resulta muy sencillo de implementar. Y después está la
opción canalizada o el pipeline, que es lo que mostraba antes Alberto, esas 4 fases donde bueno, pues existen diferentes etapas donde se aíslan módulos, cada uno de esos módulos hace una funcionalidad en particular. Es más flexible, pero también es un poquito más complejo de poner en marcha. Ambas opciones son igualmente válidas, no hay una mejor que otra en función de la complejidad de lo que queramos describir, se utilizarán unas u otras. Después hay otras que ya se usan fundamentalmente en ámbitos de investigación, como es la creación a partir de gramáticas, etcétera, en las cuales no vamos a entrar y que a día de hoy todavía no tienen aplicación práctica. Aquí tenemos un ejemplo de texto ya generado a través de este tipo de tecnologías para ver una pequeña comparación entre lo que sería uno basado en plantillas, que sería la parte de la izquierda, y uno basado en pipeline, que sería la parte de la derecha. Voy a centrarme fundamentalmente en 2 aspectos. El primero es la parte que vemos en verde, a la derecha, el punto C, que dice: sucedieron 2 periodos de indisponibilidad parciales que después pasa a describir. Es decir, antes de una enumeración, el propio texto ya nos sabe explicar lo que va a venir después. Está anticipando a lo que va a venir después en el texto. Como humano nos parece trivial, como algoritmo que tiene que generarlo, tiene una gran complejidad, ¿vale? Sin embargo, eso, en base a plantillas, no podemos hacer. El punto D, donde yo estoy dando enumeraciones, aquí estoy diciendo, mira, ha habido 2 periodos de indisponibilidad este mes, del 17 al 18 y del 20 al 21. Si hubiese, en lugar de 2, tenido 5 periodos, pues podría hacer una enumeración, y unos más largos, otros más cortos. En el caso de las plantillas, yo puedo reservar sitio para una indisponibilidad, para 2, para 3, y poner una especie de ifs. Si la hay, lo pongo; si no la hay, no lo pongo. Pero si de repente hubiese 8 indisponibilidades, no tendría sitio. Pensad que las plantillas son eso, una especie de texto ya escrito donde dejo huecos para meter información que yo extraigo. Por lo tanto, muy sencillo, pero menos potente, ¿vale? Insisto que no hay una mejor y otra peor. En función de lo que necesitemos, podría ser perfectamente válido y siempre que sea posible utilizar una estrategia basada en plantillas. ¿Qué ocurre también muchas veces? Como nos ha ocurrido cuando hemos utilizado plantillas en nuestros algoritmos, que al final empiezas a meterle tantas condiciones, tantas variantes, tanto tal, que casi hubiera sido mejor empezar por la estrategia un poco más compleja y hacerlo ordenado desde el primer módulo. Bien, ejemplos reales de aplicación y sacados de las herramientas que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra organización. Esto está extraído de un ServiceNow, ¿vale? Una herramienta que nos permite, entre otras muchas cosas, hacer gestión de nuestras incidencias, peticiones, problemas, cambios y reportar el nivel de cumplimiento. Aquí estamos mostrando en un informe que hemos, digamos, calculado por fuera, accediendo a los datos de la herramienta, y estamos mostrando para 4 tipos diferentes de prioridad, incidencias críticas, altas, medias y bajas, 2 indicadores clave, que son el tiempo de respuesta y el tiempo de resolución. ¿De acuerdo? La herramienta nos da esta información de manera global, pero como todos sabéis, nos las da por servicio, por categoría, etcétera, etcétera. Hacemos una primera representación de esos 2 indicadores, donde, bueno, cada circulito tiene una barrita gris, que es el objetivo, una barrita, digamos así, la inmediatamente siguiente al objetivo, que se ve en un color más intenso, que es el cumplimiento en el mes actual, y después una periférica, que sería el cumplimiento acumulado en lo que va de año. ¿De acuerdo? Entonces, con un solo gráfico, estoy teniendo una información bastante útil porque veo cómo estoy, cuál es el valor acumulado y la comparación con el objetivo. En general, estamos cumpliendo en todo, en este caso particular, ¿vale? Esto sería un informe sin la interpretación automática. La interpretación automática vendría a ser algo como esto. Durante el último mes, los tiempos de respuesta y de resolución se han mantenido dentro de los niveles comprometidos del SLA. Perfecto. Yo tengo un objetivo de 90%, de que el 90% de las incidencias se resuelva dentro del objetivo de resolución que corresponda a cada categoría. Ese es un ejemplo de todo está yendo suficientemente bien. Pero aún así, puedo intentar dar un poco más de información. Por ejemplo, comparar con los meses anteriores. E indico: los tiempos de respuesta se mantienen en valores similares a los 4 meses anteriores, sin embargo, los tiempos de resolución han mejorado al valor medio obtenido en los 2 meses anteriores. Esto ya no es tan evidente y ya nos resulta algo más interesante. Y por último, aunque nosotros solo estemos mostrando los valores acumulados por cada una de las criticidades, como todos sabéis, un valor
medio verde no necesariamente es verde en todo. Puede haber en algún caso donde no lo sea, y así lo es en este caso, donde hay un servicio que es la tienda online, que el tiempo de resolución de las incidencias medias no llega a ese objetivo del 90% y nos lo destaca y nos lo enumera. ¿De acuerdo? Entonces, la información, el primer párrafo sería lo que nosotros podríamos de alguna manera ver de una manera muy evidente. Los demás párrafos ya nos empiezan a dar una información bastante más útil, porque para poder extraerla nosotros tendríamos que estar haciendo ya cierto análisis. Bien, otro ejemplo sería el seguimiento mensual de disponibilidad, capacidad, nivel de servicio, que, bueno, muchos de vosotros, más artesanalmente, más automáticamente, tenemos que presentar a nuestra dirección o a nuestros clientes de forma periódica. Aquí lo que nos interesa es comparar el último mes. Aquí tenemos en la gráfica de abajo la evolución de los valores a nivel mensual y en la gráfica de arriba la evolución de esos mismos valores a nivel diario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que nos interesa fundamentalmente es comparar el mes último, que es el mes en el que nos encontramos, el último mes que se ha terminado, con respecto al objetivo, el mes último con respecto a los anteriores, el mes último con respecto al mismo mes del año anterior, etcétera, etcétera. La interpretación automática que estamos logrando es la siguiente. En cuanto a disponibilidad, nos indica que los niveles de disponibilidad se han mantenido dentro de los umbrales comprometidos. Perfecto. Sin embargo, ha habido una gran fluctuación de valores en comparación con el mes anterior. Es decir, cumplo, pero doy más saltitos de los que solía dar. Y además, este servicio, que es la tienda online, comparado con otros servicios, pues también está aportando una mayor variabilidad en sus valores que otros servicios que son más estables. Yo personalmente, poniéndome en ese papel de especialista que aporta requisitos y que querría que la información sea lo más clara posible, veo que aún nos queda bastante trabajo aquí. Hablar de variabilidad o hablar de que los valores sean estables no es algo demasiado natural. Es una información relevante que probablemente nos cueste ver, pero deberíamos encontrar una forma sintáctica de exponerlo de una manera más natural. No sé cuál todavía, estamos trabajando en ello. A partir de ahí destaca un periodo de disponibilidad parcial, que son estos días de aquí, estos últimos días del mes de febrero, provocada por una indisponibilidad en otro servicio. Es decir, si disponemos de la información sobre dependencias entre unos servicios y otros, podemos decir, este servicio está mal porque una aplicación del propio servicio no está funcionando bien, o porque este servidor está apagado o se ha caído, o bien porque mi servicio depende de este otro. Si ese servicio no funciona, pues evidentemente el mío se ve impactado. ¿De acuerdo? Bueno, el resto tampoco es especialmente relevante, son más narrativa explicando esa gráfica. Aquí es lo que exponía al principio también. Cuando analizamos un informe como este, imaginaos una empresa normal que tenga 25, 30, 40 servicios, conseguir automatizar la creación de las gráficas ya es un gran paso adelante. Si encima conseguimos automatizar una primera interpretación, aunque luego la podamos tocar un poquito si hay alguna cosa que no nos gusta mucho. De hecho, por ejemplo, en versiones antiguas de esta generación empezaba en el mes de febrero y en el mes de febrero y en el último mes de... Ya sabemos que es febrero, tío. No hace falta que lo digas más veces, ¿vale? Entonces, esas cosas son los requisitos que nosotros les damos a los investigadores, que ellos rápidamente modifican la plantilla o modifican algún módulo del pipeline para que eso no sea tan monótono, tan repetitivo. Ese tipo de cuestiones están muy bien resueltas ya. Concordancias de géneros y números, que el mismo informe se esté generando al mismo tiempo en español, en inglés, en francés, en portugués, en catalán, no es tampoco ningún problema. Hay gramática, lo que tengan que tener por detrás, y el mismo esfuerzo de generarlo en un idioma se genera en los idiomas que queramos. Pero sin embargo aquí ocurre lo que yo os decía, en la meteorología, que haga sol o que llueva es igual importante. Aquí, si algo está bien, no quiero enrollarme. Si algo está bien, tengo que pasar rápido. Si algo está mal, tengo que dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Porque, imaginaos un informe de 30 servicios, no me voy a estar leyendo esto para 30 servicios, me quiero focalizar en aquellos donde hay más problemas. Bien, este es un ejemplo también real, que a mí me gusta mucho y el que viene, porque son bastante ejemplificadores. El primero es la típica notificación que nosotros recibimos cuando un sistema se cae, ¿vale? Entonces tenemos que el servicio de directorio ha cambiado su capacidad de estado normal a estado crítico. Aquí la interpretación en lenguaje natural lo que nos está diciendo en este segundo párrafo, ¿vale?, es que es provocado por una bajada en la disponibilidad de esta máquina. Es decir, esta máquina pasa a estar indisponible
y no afecta a la disponibilidad, porque probablemente esté redundada, sea un controlador de dominio, haya otros, pero sin embargo sí está afectando a la capacidad. Estamos tardando en procesar lo que sea, los logins, las peticiones de los usuarios en el aspecto que sea. ¿Vale? Entonces esto es la información que recibimos cuando el servicio va a peor. Y tan importante o más que esta notificación es la notificación de la vuelta a la normalidad, donde yo puedo hacer un análisis en el que me diga que la caída ha durado X minutos. Si tengo un calendario, puedo saber que me quedan X horas o X minutos para no incumplir mi objetivo de nivel de servicio a nivel mensual, con lo cual esta información ya está mucho más procesada. Realmente podríamos calcularlo si sabemos el calendario y sabemos las excepciones y las ventanas de mantenimiento y las caídas acumuladas, es algo calculable, pero si conseguimos que un algoritmo lo haga solo y nos lo explique, vamos, es fantástico. Y recordad, aunque en este ejemplo no sale, también sería muy importante poder saber cuando este servicio se cae, y aquí de nuevo entran otras disciplinas de inteligencia artificial, como puede ser Machine Learning. Siempre que este servicio se cae y es por esto, puedo analizar en el pasado cuándo ha ocurrido y poder decir, bueno, pues esto se suele resolver de media en tanto tiempo. O cuando ha ocurrido esta caída por este motivo, lo hemos resuelto de esta manera. Incluso podríamos llegar a automatizarlo con algún tipo de orquestador para que ya reinicie automáticamente el servidor o tome algún tipo de medida para resolver. Bien, este es otro ejemplo donde en realidad solo ha fallado una cosa. Se ha caído un firewall que pertenece a este data center de aquí, pero, claro, que se haya caído ese firewall de ese servicio a nivel de negocio, a nivel de servicio, está afectando prácticamente a todos los servicios de la organización, excepto aquellos que están redundados, ¿vale? Entonces, la interpretación que necesitamos, por ejemplo, consultando este de aquí, el CRM, pues nos está diciendo que el CRM no está disponible, que se debe a la indisponibilidad de este otro servicio. Nos indica que lleva, vamos a ver, que la disponibilidad acumulada mensual es del 99,96%, tenemos un objetivo de 99,9, 99,9 en este caso es un servicio un poco raro porque es de 24 por 5, es decir, 24 horas de lunes a viernes, por el resto de los domingos pues no se trabaja, un poco peculiar. Estos son 31 minutos de indisponibilidad máxima mensual, pues llevamos 13 o 14, pues nos quedan 17 para no incumplir el objetivo, ¿vale? Cada vez que accedemos a este dashboard y pasamos el ratón por encima, nos va actualizando los valores. Por lo tanto, realmente muy útil y muy práctico para poder ver lo que está ocurriendo. En general, y como ya hemos dicho, en función sobre el mismo gráfico, es decir, sobre este mismo diagrama, el pop-up que yo estoy mostrando o la alerta que estoy enviando por correo o la explicación que añado a un informe va a ser muy diferente en función de quién sea el perfil. Pues un técnico, sobre todo, quiere saber qué está fallando y qué puede hacer para remediarlo. Un responsable de proceso, responsable de servicio, lo que le interesa saber es cuánto tardamos normalmente en recuperarlo, cuánto me queda para incumplir el SLA, etcétera, etcétera. Y a un cliente, pues realmente lo que hay que decirle, se ha creado un incidente asociado que es el número tal, no se preocupe, estamos en ello, no, a la mayor brevedad le volveremos a dar información. O sea que con los mismos datos tendremos información muy diferente que mostrar para cada uno de los interlocutores. A modo de conclusión final, digamos, recopilar brevemente cosas que hemos ido indicando a lo largo de la presentación. No centrémonos solo en la parte NLG, sino recordemos que aquí se están enviando todas las herramientas de análisis que sean necesarias, sean de la naturaleza que sean y sean de la familia que sea estadística, procesador señal, métodos propios de la inteligencia artificial. Son técnicas que adaptan el mensaje, el texto, la comunicación de información al perfil del usuario que demanda esa información, de la manera, digamos, que la redactan de la manera que lo puede entender mejor, y sobre todo que son de tipo complementario. En ese sentido, digamos, el poder disponer de fuentes de datos que no sean solo numéricas, sino, por ejemplo, documentales, ficheros, fuentes de todo tipo, permitiría también incluir información numérica, no solamente de KPIs, de valores temporales, sino tener una información un poquito más general y generar, digamos, los textos correspondientes teniendo en cuenta también esos otros elementos. Y hay algunos, digamos, ámbitos finales donde está empezando a trabajar ahora, combinando este tipo de técnicas que han mostrado su interés, digamos, en Small Data, están empezando a trabajar sobre el ámbito del Big Data, que una vez que, digamos, haya herramientas de análisis que sean lo suficientemente potentes y escalables, esa primera fase estaría resuelta, pero queda algún reto por resolver
a nivel, digamos, de investigación aplicada, en cómo se generan los textos más relevantes cuando los volúmenes de datos pues, no son tan grandes que hay muchísimas posibles cosas que describir. Nos queda una última cuestión. Sí, bueno, esto es una... Para terminar ya, no nos queda nada más. El siguiente paso en el que estamos trabajando es la aplicación a un bot al que nosotros le podamos preguntar, ¿vale? Esto que estáis viendo ya es real. Utilizando las librerías cognitivas de Microsoft, podemos hacerle preguntas y, aprovechando esta generación en lenguaje natural, que él nos responda con un texto trabajado. Yo puedo preguntarle cuáles son los servicios que están disponibles, además de muchas maneras diferentes, qué servicios tienes, de qué te puedo preguntar, y te dice la lista de servicios, y yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad del servicio SAP? O ¿qué disponibilidad tiene este servicio? O ¿estoy cumpliendo el nivel de disponibilidad? Muchas preguntas van a tener una respuesta similar. Si no es capaz de hacer un mapeo directo con algún servicio, nos pregunta, ¿te refieres a este o a este? Le digo, pues a este en particular, y nos explica el nivel de cumplimiento actual. Y fijaos que podría hacerle la misma pregunta en otro idioma y a la librería de generación de lenguaje natural el idioma no es un problema, con lo cual nos lo podría responder en este momento en media docena de idiomas. Hasta aquí ya hemos llegado. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues que yo pueda preguntar, ¿y la capacidad? ¿Y el nivel de servicio? Sin volver a decirle, ¿y cuál es el nivel de servicio del servicio SAP no sé qué? ¿Vale? Y que ya el bot relacione una pregunta con el contexto generado a partir de las preguntas anteriores. O incluso, eso sería, fijaos que aquí tenemos la parte de generación de lenguaje natural, que es como él nos responde, la parte de entender el lenguaje natural, de interpretación del lenguaje natural, que es cómo se extrae de nuestras preguntas las palabras clave para entender qué estamos preguntando, y luego podría haber procesamiento en lenguaje natural, donde, por ejemplo, nosotros, después de haber hecho varias preguntas, el bot nos diga, mira, parece que preguntas mucho sobre SAP, ¿te interesa que te añada a la lista de notificaciones que enviamos cada vez que hay una alerta? ¿O quieres que se te envíe por correo el informe de este servicio? Bueno, pues ese tipo de información es en la que estamos trabajando, donde ya se une la generación de lenguaje natural con la interpretación del lenguaje natural y con el procesamiento del lenguaje natural. Y nos hemos pasado un par de minutos, me parece. ¿Vamos bien? Bueno, pues si queréis hacer preguntas, nos queda un minuto. Luis. Después de esto tan interesante que hemos visto, ¿qué puedo aplicar mañana en mi empresa? A ver, todos los ejemplos que hemos puesto aquí son ejemplos ya reales que están soportados sobre la plataforma Obsidian, que no quería hacer demasiada publicidad porque no pretendía ser una ponencia, digamos, de productos, sino una ponencia desde un punto de vista más de investigación, pero todo lo que habéis visto aquí es implementable mañana. También es cierto que no es necesario Obsidian para poder aplicar esto. De hecho ya habéis visto, estamos extrayendo la información de Service Desk, de un EasyVista o de un ServiceNow o de un Remedy, estamos extrayendo la información de monitorización de SolarWinds, de Nagios, de vCenter, de Google Analytics, de muchas cosas. Eso nosotros en Obsidian lo procesamos para generar indicadores a nivel de servicio, pero la interpretación en lenguaje natural no necesitaría necesariamente ese procesado. Yo puedo hacer una explicación de cualquier variable que yo le introduzca a un sistema de generación de lenguaje natural. Por lo tanto, esto no es ciencia ficción, esto ya es realidad y, de hecho, hay aquí personas que ya lo tienen implantado en su organización. Muchas gracias, Diego y Alberto. Una presentación muy interesante. Bien. Un aplauso.